Entonces, empecemos sobre la historiografía antigua, ponencia inaugural del semestre enero-mayo 2020 del curso de historiografía antigua de la Escuela de Historia. Bienvenidos sean a este nuevo semestre. Es la primera ocasión que llevan clase conmigo algunos y quiero ponerlos al tanto de usos y costumbres seguidos en mis asignaturas. Suelo adherirme a ciertos procedimientos de la universidad medieval. En ella era obligación del profesor presentar ante sus estudiantes un posicionamiento inicial de apertura, lectio inauguralis, en el que se establecían algunas generalidades como los temas a desarrollar o las opiniones y argumentos por él mantenidos, siendo estos el apuntalamiento para sostener su curso. Es decir, en estas páginas voy a exponer a grandes rasgos por dónde va a ir el curso, de qué se va a tratar, cómo lo voy a manejar. Su audiencia comenzaba a cuestionarlo y a dialogar con él desde el primer momento, manteniendo debates intensos que llegaron a trascender esas vetustas aulas, significando un impulso importante para el avance de diversas áreas del conocimiento como la arquitectura, la geometría, la lógica, la teología, la filosofía y la medicina. A veces la historia de la educación nos muestra una edad media más cercana a los cuentos infantiles que a la realidad. Me imagino que todos nosotros conocemos el término oscurantismo para referirse a la Edad Media. ¿Por qué se llama oscurantismo? Porque muchos dicen que durante 1000 años la humanidad no avanzó, como que estuvo en pausa. 1000 años dioquis, pues no. Esto es una falsedad. En esos tiempos ni los pontífices ni los soberanos tenían poder absoluto, porque también otra idea de los cuentos de niños, de los malos cuentos de niños, es el rey decía que el cielo es verde y el cielo se convertía en una cosa de color verde nomás porque lo decía el rey. O si el papa decía, vamos a invadir tal o cual país, todos los fieles iban y lo invadían. No es cierto, no es cierto. Muchas veces el papa decía algo y lo tiraban a Lucas. Sí hoy, muchachos, sí hoy, hay cosas que los papas dicen, sí, muy bien. Imagínense hace 1500 años. Bueno, pues ni los soberanos ni los pontífices tenían poder absoluto, mucho menos los docentes universitarios tenían tal autoridad. En la Edad Media los profesores no tenían este poder absoluto que muchos creen, porque la universidad en Europa en muchos casos era una institución nueva. En Italia, en España, en Alemania, eran instituciones que apenas empezaban. Considero que existía más libertad de pensamiento y apertura para intercambiar ideas en los primeros siglos de las universidades europeas que tiempo después. Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando con toda ilustración a cuestas fueron colocándose las primeras piedras de las cátedras inamovibles, todavía activas en nuestros días. Por ejemplo, hay temas que vamos a tratar a lo largo de este curso que yo no me atrevería a exponer si estuviera trabajando en una universidad europea, ni de chiste. ¿Por qué? Porque se toma poquito menos que como blasfemia. En una universidad europea hay muchas cosas con las que no se puede discrepar. Porque muchas cosas de las que se puede discrepar fueron descubiertas por el vecino de cubículo, y muchas veces el vecino de cubículo no dice, sí, tienes razón, oye, pues vamos a dialogar. ¿No estás de acuerdo conmigo? Te vas a meter en una bronca. Y muchas de estas cátedras, muchos de estos catedráticos europeos, pues son un poquito menos que intocables y no se puede dialogar. No todos, ¿sí? No todos, no es la generalidad, pero sí hay casos. Hay personas en Alemania, por ejemplo,
que están dando una cátedra que originalmente fue de Hegel o que originalmente fue de Fichte hace siglos. Entonces es una rancia alcurnia que es intocable. Nosotros tenemos la verdad absoluta y se acabó el problema. Sigo pues un ejercicio académico que no es nuevo, no es revolucionario, democrático o incluyente como podría calificarse en la actualidad. No soy partidario de lo que ambiguamente se llama escuela nueva o del omnipresente constructivismo. Solo replico el diálogo entre personas pensantes instituido como mecanismo necesario para generar nuevos saberes. Es decir, esta manera en que estoy planteando el curso no es nada novedoso, ni lo estoy planteando en términos de vamos a democratizar las aulas. Los medievales no democratizaban las aulas. Entonces, bueno, quizá me acusan de una mentalidad medieval. Sí, sin vergüenza lo digo, soy muy descarado, ¿no? Sí, estamos siguiendo esquemas medievales. De lo anterior, dicho lo anterior, inicio mi disertación de apertura del curso de historiografía antigua, poniendo a su consideración algunas ideas preliminares con que ha sido diseñado el programa y los enfoques de contenidos. Les recuerdo que hoy iniciamos el intercambio de puntos de vista, un factor esencial dentro de nuestra escuela de historia. No se viene a la universidad a estar de acuerdo en todo, ni ser iluminado por doctos profesores cercanos a Dios. Estamos aquí para aprender y producir investigación de manera conjunta. Todos somos parte de la misma comunidad. Afortunadamente en la escuela de historia se puede dialogar perfectamente bien. Les advierto que no soy historiador, cosa que les decía hace un rato. Mi campo de investigación es la filosofía antigua y con ese sesgo serán abordados los temas a lo largo del semestre. Bien, la historia como arte. Con frecuencia, una serie de actividades son calificadas bajo el término arte, pretendiendo enfatizar su composición dual en la que, por una parte, la intuición es guiada por unos principios teóricos provistos de dimensión práctica. Por otra, existe una excepcionalidad casuística con que se desempeña, porque su trabajo no opera mediante recetas de las que se echa mano de forma irreflexiva. En esa lógica, el arte está obligado a reconfigurarse, al menos parcialmente, cada vez que se enfrenta a la resolución de condiciones. Por ejemplo, se dice que la jurisprudencia, la traducción de textos, la ingeniería o el diagnóstico médico son un arte. El derecho, cada vez que un abogado se enfrenta a un caso o cada vez que un juez tiene que resolver un asunto, un juicio, aunque hay principios generales, tiene que atender excepcionalidades. ¿Me explico? No todo juicio que tiene que ver con una herencia de un intestado necesariamente se resuelve igual. ¿Sí me explico? Hay excepcionalidades que hay que atender y ahí es donde radica el carácter de arte del derecho, que tiene que atender y reconfigurarse cada vez que se enfrenta con unas circunstancias que salen de la regla, que son la mayoría de las veces. La ingeniería también. El ingeniero tiene como labor esencial resolver problemas. Es decir, la vocación del ingeniero no es saber un montón de matemáticas, no es saber programación solamente, no es saber un montón de física, un montón de química, sino que tener estos conocimientos para dar soluciones prácticas de las cosas. El ingeniero es el que utiliza el ingenio para dar solución a las cosas. Y aplicar el ingenio a ciertas circunstancias
requiere de adaptarse a esas circunstancias que se van presentando. Ni en las escuelas de derecho, ni en las escuelas de ingeniería, ni en las escuelas de medicina, ni en las escuelas de traducción se enseñan recetas generales para desarrollar el oficio, si no cualquier imbécil sería médico. ¿Le duele la cabeza? Tenga una aspirina. No, no es tan sencillo. Un dolor de cabeza se puede deber a 1000 cosas. El médico es el que entiende o busca entender la causa de ese síntoma. Por eso digo que el diagnóstico médico es un arte. ¿Sí? Si bien han de concentrarse en circunstancias que pueden repetirse y se encuadran en unas categorías más o menos constantes, estas han de adaptarse a condiciones específicas, reduciendo o ampliando el espectro de visión de las cosas. La experiencia acumulada dentro del área, la creatividad, el olfato, las ideas preconcebidas, el gusto y las vivencias personales, entre muchos otros factores más, rigen el trabajo del artífice, del que ejerce el arte. En la doble condición descrita oscilan el arte, las circunstancias y el artífice, transformando el mundo de variopintas maneras. ¿Qué quiere decir variopinto? Es de muchas diferentes formas. Ahí está, muy bien. Aquí es pertinente citar la consabida condición de la historia arte, así perfilada desde la época de Heródoto y Tucídides. ¿Alguien sabe quién fue Heródoto y Tucídides? Fue un filósofo griego que se enfocó a hacer, ¿cómo se dice? A ser útil al que lo leí, por así ponerlo. ¿Cuál de los dos? ¿Heródoto o Tucídides? Tucídides. Salud. ¿Hacer útil qué? Pues en realidad, lo estoy confundiendo con lesiones. Heródoto y Tucídides son dos historiadores griegos muy afamados. Al pobre de Heródoto le dijeron que era el padre de la historia. Les digo el pobre de Heródoto porque quien dijo que Heródoto es el padre de la historia es un filósofo romano que tenía la manía de ponerle paternidad a todos los filósofos griegos o los pensadores griegos importantes. Este filósofo se llamaba Cicerón. Escribía muy bonito Cicerón, por cierto. Entonces este filósofo romano, Cicerón, decía que Aristóteles era el padre de la lógica, que Hipócrates era el padre de la medicina, que Heródoto era el padre de la historia, pero se acostumbraba a decir las cosas. No quiere decir que Heródoto haya sido el que inventó la historia. Digamos que estableció un método particular para hacer historia, uno de muchos. Tucídides es otro historiador griego, pero este es un general retirado. Le encantaba la polaca y escribe la historia desde una perspectiva política. Lo que hace Tucídides es que en varios pasajes de su obra por antonomasia, la historia de la guerra del Peloponeso, mucho del pensamiento de algunos generales, de algunos gobernantes, de algunos caciques, lo refleja en discursos. El general fulanito de tal se dirigió a su ejército con tal discurso y lo cita. Muy posiblemente ese discurso se lo inventó Tucídides. Pero en ese discurso se sintetiza, según él, el perfil psicológico de los actores que definen la guerra del Peloponeso. Una guerra terrible que se da entre Atenas y Esparta en la época clásica.
Es una guerra fratricida, es una guerra sangrienta, es una guerra inhumana. Afortunadamente nosotros no vivimos en esa época, porque a nosotros nos pintan las cosas bonitas de los griegos, pero en Grecia pasaban cosas horribles. Miren, es como si a nosotros nos hablaran de Estados Unidos en los años 60. Sí, en Estados Unidos pasaban cosas muy interesantes en esa época. Había buen cine, había oportunidad para tener acceso a la cultura, al arte, a los museos, sí. Había universidades buenas, sí. El nivel de vida era más o menos bueno, sí. Dijo, pues Estados Unidos era un paraíso, sí. ¿Y a los que mandaban a Vietnam? ¿Y la gente pobre? Porque, los negros, por ejemplo, porque en Estados Unidos también hay gente jodida, o sea. Entonces, es muy fácil hablar de Grecia a la distancia. Hombre, pues es que los griegos eran un pueblo muy civilizado. Depende a lo que llamamos civilizado y depende de de la evidencia a la que nosotros recurramos para estudiar a Grecia. Hace muchos semestres una alumna me preguntó, oiga, si viajáramos en la máquina del tiempo y fuéramos a la Atenas de esta época, ¿usted qué piensa que veríamos? Lo primero que yo pienso que nos golpearía sería el tufo alcantarilla. Porque nos imaginamos a los griegos muy civilizados, muy limpios, muy rectos. No, hombre. No, los griegos eran marranones, eran cochinos. Me parece que el primer choque cultural fuerte serían los procesos higiénicos o antihigiénicos que tenían los griegos. A veces cuando uno está leyendo algún texto antiguo y se describe lo que comían, caray, pues suena bien, pero ya nomás imaginarse cómo lo preparaban, ¿sí? O sea, eso de lávate las manos antes de hacer la comida, pues en Grecia era completamente desconocido. ¿Para qué me voy a lavar las manos? ¿Le da sabor a tierra? Exacto. Sabor a tierra, bueno. Entonces, esta visión que tenemos de los griegos está completamente distorsionada, Y les digo nada más el tema higiénico por no decirles otras cosas. La misoginia. Deje usted la misoginia, la pedofilia. Sí, que a veces se plantea el tema romántico, es que la homosexualidad era permitida entre los griegos. Pues sí, era permitida, pero ¿en qué sentido se daba la homosexualidad? En fin. Entonces, yo los invito, muchachos, a adentrarnos a la antigüedad en otra perspectiva. Miren que yo me dedico a estudiar a los griegos, pero cada vez les he tomado menos admiración a estas personas. Con el paso de los años me llama la atención la cultura griega por razones diferentes. Al principio sí fui víctima de esta admiración, los griegos, que como me hubiera gustado vivir en la época de Hipócrates, de haber ejercido la medicina en aquel entonces. No, ni madre, no, claro que no. No, era terrible. Entonces, yo considero, muchachos, que su labor como futuros historiadores consiste en tomar conciencia o intentar tomar conciencia de lo que pasaba en Grecia y en las civilizaciones de la antigüedad. Bueno, entonces, la historia arte desde la época de Heródoto y Tucídides, de eso estábamos hablando. Solo que entonces, en la época de los griegos antiguos, en aquellos lejanos días, era entendida en la dimensión griega de techne. Ya vamos a empezar con palabrejas rebuscadas y sangronas. Techne. T-E-C-H-N-E.
esta X que parece X se ve como J, KH es una J, M y E larga. Techne, arte en griego. Arte entendiéndose como oficio, ¿sí? Como un oficio con dimensión práctica. La dimensión griega de techne, ya por la recopilación y verificación de fuentes. Tucídides y Heródoto muchas veces entrevistaban a las personas, revisaban archivos, viajaban a lugares. Ya por la articulación de todo lo reunido bajo la unidad del relato de los hechos. Ustedes como historiadores la tienen bien canija, porque no nada más hay que consultar los archivos, los documentos, las fuentes, las entrevistas, sino con todo lo que reúnen, cómo construyen una visión del pasado. Cabrón. ¿Sí? ¿Cómo se le da unidad a eso? ¿Cómo se le da coherencia? Bien. Articular todo lo sucedido bajo una unidad, cuyo signo no solo debía corresponder a lo sucedido, sino también a la verosimilitud de las cosas en el plano social, político y divino. Es decir, cuando se reconstruye el pasado, no solamente debemos de construir un relato de unidad, sino que ese relato, esa reconstrucción del pasado debe ser posible en el tiempo en el que sucedieron las cosas. Es muy fácil, por ejemplo, decir, es que los antiguos eran unos ignorantes que creían en los dioses y cualquier cuento se tragaban. Hacer una historia bajo ese presupuesto es muy fácil, pero eso no es historia. ¿Me explico? Hoy en día, porque vivimos en una sociedad consumista, pues explicar ese fenómeno está en chino. Los historiadores que intenten entrarle a nuestra realidad, a esta realidad contemporánea dentro de 300 años, dentro de 1000, dentro de 3000 años, hijo, mano, van a tener muy buenos problemas. ¿Por qué la gente consumimos tanto? Bien, ¿seguimos? El historiador antiguo no podía refugiarse sin más en los designios de los dioses para explicar el funcionamiento de una sociedad o las causas de una guerra. Su discurso debía tener sentido en el mundo humano, contemplando un sinfín de resortes capaces de poner en movimiento la mentalidad y conducta de las personas. La historia, parte de su responsabilidad consiste en llevar a la práctica o darle una dimensión práctica las conclusiones a las que llega. Insisto en esto. La historia tiene que ser posible, no nada más documentada. Posible, insisto, en el tiempo en el que al que pretende reconstruir. En algunos casos nos encontramos con historiadores de vena poética, por ejemplo el caso de Heródoto. Cuando nosotros leemos a Heródoto en griego, hay muchos pasajes que reconstruyen fórmulas de la tragedia, de la lírica, de la comedia griegas. O sea, se vale de ese tipo de expresiones Heródoto, cuyos discursos, además de ceñirse a métodos de investigación más o menos rigurosos, se escribían con un lenguaje bello, enriquecido con fórmulas tomadas de la tragedia, la lírica, la comedia o la epopeya griegas. Muchas veces cuando se citaba, por ejemplo, a textos como la Odisea, para describir una guerra o describir un viaje, se le daba un ambiente de señorío y magnanimidad a lo que se estaba contando. Que bueno, en alguna sesión de este curso ya hablaremos de la Ilíada y la Odisea, porque esto es una piedra en el zapato de historiadores, filólogos, filósofos, arqueólogos. Es un problema
el tema de los textos homéricos, hay que tratarlo. Logrando así una historia capaz de expresar sentimientos religiosos muy profundos, describiendo ambientes de batallas, paisajes o consideraciones sobre la vida del hombre a través de figuras muy diferentes a las alabadas en los manuales escolares o por académicos obtusos, cuya perspectiva de la historia es plana y abstracta, entendiendo esta última, la abstracción, como la desconexión casi total de la realidad. Es muy fácil hacer un modelo teórico sin atender las cosas que pasaron en el pasado. La mención de la historia arte griega no busca colocarla como un molde a seguir o la única manera de reconstruir el pasado de la antigüedad, solo es una referencia de cómo algunos predecesores de ustedes hacían su trabajo. No quiere decir que los únicos historiadores de la antigüedad fueran los griegos. Sus métodos nos gustan en Occidente, pero no quiere decir que sean los únicos. En Egipto, Babilonia, Sumer o Persia, la historia se hacía de manera diferente, teniendo una perspectiva práctica muy clara, dado que se ocupaba de reunir registros de datos destinados a hacer inventarios de cosechas, pertrechos de ejércitos. ¿Qué es un pertrecho? Suministros, muy bien. Productos exportados e importados, o entre otras cosas, hacer un conteo de los tesoros del palacio y templos. Pues era una reunión de datos, sí. Bueno, pero no había una abstracción del concepto de tiempo, del concepto de devenir, no. Ustedes no se van a encontrar un manual babilonio o un texto babilonio donde diga la historia es... No les interesaba. No teorizaban sobre la historia, no. Su mentalidad no consistía en teorizar sobre la historia. Ojo, eso no quiere decir que carecieran de memoria. ¿Me explico? Entonces, estamos entrando en una mentalidad diferente. En estos pueblos, sumerios, egipcios, persas, pensaban diferente. Y hay que tener la apertura para entender que hay gente que piensa diferente. No menos práctico fue el giro propagandístico que llegó a tener la crónica, entre comillas, de batallas, vidas ejemplares plasmadas en escenas funerarias de gente influyente o en el testimonio del contacto cercano entre reyes y dioses. En términos contemporáneos se le llamaría marketing político, teniendo claro que la objetividad, la verosimilitud y la rigurosidad no son las prioridades en esta clase de discursos. A veces nosotros nos podemos encontrar con una tumba egipcia de un faraón o de un general o de un sacerdote donde cuentan que este tipo es hijo de Ra, donde dicen que era un hombre muy piadoso, donde dicen de algunos faraones que fueron a la guerra, que hay hasta imágenes de ellos en un carro tirado por caballos peleando contra los sirios, por ejemplo, siendo que el faraón nunca cogió una espada en su puta vida. ¿Les parece ridículo, verdad? Bueno, pues nomás echemos mano de la historia oficial de México. Me parece que había un señor que se llamaba Ignacio Zaragoza, del que se cuentan algunas mentirillas en la historia. Bueno, por no decir otros personajes, dado que estamos en la cuarta transformación, no se puede tocar a ciertos personajes que son intocables, pero también ustedes saben a quién me refiero, que se cuentan muchas mentiras sobre ellos. Un señor que, bueno, en fin. Creo que hubo alguien que después de Santa Ana quiso vender Chihuahua. Sí, ¿verdad? Creo, pero bueno, no se puede hablar de esa persona. Bien. En ellos, las derrotas, los generales traidores y cobardes o los monarcas indiferentes a las necesidades de sus súbditos sencillamente no tienen cabida. Ustedes no se van a encontrar la estela funeraria de un rey babilonio donde diga, Nabucodonosor fue un hijo de la chingada con sus súbditos porque los esclavizaba, porque los robaba. No, jamás. Todos cuando nos morimos somos muy buenos, excelentes, tenemos una sonrisa perfecta, etc. Bien. Sin embargo, noticias de esta clase son imprescindibles
para formarse una opinión bien documentada de la cotidianidad de las mentalidades vigentes entonces. Entonces, aquí no vamos a buscar la verdad, sino vamos a buscar la mentalidad de las personas. Cómo pensaban, cómo se perfilaba, aunque en aquel entonces no se llamaba Estado, pero cómo se perfilaba el Estado, lo que nosotros llamamos Estado, entre los egipcios, por ejemplo. O muchas veces es interesante leer las mentiras para de las mentiras sacar las verdades. ¿De acuerdo? Hacer historia ya desde la antigüedad nos muestra un oficio conectado irremediablemente con el mundo en movimiento, pleno de contradicciones y absurdos, inexpresables enunciados lógicos en los que no existen excepciones. La historia es pues un trabajo dinámico en el que la mente debe ejercitarse constantemente, acompañada de la vocación y pasión por lo que se hace. La historia, al igual que otras disciplinas como la música, la medicina y la filosofía, se abrazan por gusto y deleite del espíritu, es decir, por vocación. Me imagino que ustedes están aquí porque quieren la historia, porque les apasiona. Si ustedes están aquí porque piensan que se van a hacer millonarios ejerciendo la historia, me parece que están ligeramente equivocados. Y sobre esto de la historia viva, quiero recomendarles algunos textos que vienen en la bibliografía.